basada en lo que a mí me ha pasado, también cómo la he embarrado, porque es que eso también es súper importante. Si yo le puedo ahorrar a los estudiantes o a los colegas en alguna manera para que no la embarren, yo lo haré 100%, porque es que cada que se muere un paciente para mí es un dolor de cabeza, además de un aprendizaje, por supuesto, porque el primero que se muere ya no se muere de lo mismo el siguiente. Eso es así. Pero pues sí, es un poco complicado en campo el tema de las ayudas diagnósticas. Entonces, toca desarrollar un poquito el instinto y armar una especie de rompecabezas. Entonces, si tienen alguna pregunta, no tengo ningún problema. Yo creería que ojalá no se me olvide muchas de las cosas que quisiera exponer. Ha sido más lo que le he pedido pues hoy a la vida, que no se me olviden tantas cosas muy importantes que en el camino de los veterinarios, de los nuevos y de los actuales, va a ser muy importante. Entonces, bienvenidos. De nuevo, muchas gracias. Vi que hay muchos semilleros de quinos y me parece encantador. Eso es una maravilla. Y pues, bueno, no, le doy muchísimas gracias al doctor Renzo, a Juan David que me contactó y pues si quieren, vamos y le damos inicio a esta charla. Cualquier pregunta, si quieren a lo último, la hacemos para no perder, digamos que la línea de la conferencia. Doctora, antes de empezar, es que intenté poner a grabar la charla, si usted no lo permite, pero solo la puede poner a grabar el hospedador, la persona que tiene a cargo pues, el link. Yo te la pongo a grabar. Listo, mil gracias. Listo, doctor. Bueno. Listo, mi nombre es Jimena Cano Cabal. Yo soy médica veterinaria egresada de la Universidad de San Martín. Hace casi 20 años estoy ejerciendo. Yo trabajo más que todo con caballos de deporte, caballos de polo, cuartomillas, pura sangre ingleses, lusitanos. Ese ha sido como mi nicho de trabajo y donde he sido bien acogida y donde ha sido muy fácil mi práctica de neonatos. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo importante en una evaluación del neonato? Los anamnésicos. Para nosotros es muy importante llegar a una finca, porque nosotros no trabajamos en clínica, entonces llegamos a una finca, tenemos que saber cuál es el ambiente, hasta psicólogo de propietario nos tenemos que volver, porque también el propietario nos va a guiar en la toma de decisiones. Entonces la evaluación del ambiente es muy importante, dónde crió la yegua, si es en pesebrera, si es en potrero, historial de gestaciones. Muchas veces los dueños no se acuerdan, omiten o simplemente pues se les pasa ese dato del historial de gestaciones, pero para nosotros es importante saber si es una yegua primeriza, la edad de la yegua, si es una yegua multípara, si ha tenido problemas anteriormente, si ha tenido abortos. El tiempo de gestación es súper importante, aunque como les digo, no siempre nosotros contamos con ese tiempo de gestación. Entonces, eso es parte importante dentro de los anamnésicos. Los detalles del parto. No siempre, recordemos que los caballos son animales de presa, entonces las yeguas biológicamente prefieren por tema de depredadores, criar en las horas de la madrugada. Cuando nosotros ya llegamos ya es un poquito tarde. Y no siempre hay propietarios que tengan pues un señor que esté revisando en las noches o alguien que esté pendiente de los partos. Entonces, a veces eso es un poquito complicado tener esos detalles del parto. Pero pues obviamente son muy importantes. Dentro del examen físico tenemos la evaluación de la madre.
Es muy importante saber el comportamiento de la yegua con el potro, porque la yegua a veces cuando son primerizas no dejan mamar al potro. Cuando son muy llenas de leche también les duele muchísimo y ese dolor crea una reacción en ese potrico. La producción de calostro y la calidad es súper importante porque pues esto son, digamos que son las primeras defensas del potro inicialmente. Entonces, si nosotros tenemos un refractómetro, yo utilizo un refractómetro de azúcar que me va a medir, digamos que el porcentaje Brix, y yo con eso voy a saber si es un calostro de buena, de regular, muy buena o mala calidad. Eso pues me va a guiar muchísimo, sobre todo en el tema de transferencia pasiva. La expulsión de la placenta, si la placenta está completa, si hay signos, o sea, cuando en la expulsión de la placenta es importante saber si tenemos datos, si expulsó toda la placenta, si hubo alguna ruptura en la evaluación de la placenta, hacemos una medición o una revisión de las áreas de la placenta. Es importante ver el color, si hay pus, la estrella cervical, el cordón umbilical, si está completa o no. Es bueno identificar el cuerno gestante, ¿no? Un momentito, yo, es que esto se me mete por acá aceptando gente. Bueno, dentro de la regla 1, 2 y 3, que para uno es importante en campo, obviamente mi experiencia es en campo, no es en clínica, a la primera hora el potro se debe parar. Si el potro no se para, a la primera hora pues ya podemos tener un dato interesante. En la segunda hora el potro debe mamar. En la tercera hora pues ya tiene que haber habido una expulsión de la placenta. Eso digamos que puede variar y el potro nos irá diciendo si estuvo bien o mal, porque como les digo, no siempre nosotros llegamos en el momento del parto. En el examen físico del neonato, en el momento del nacimiento, hay un parámetro del APGAR score que es súper importante y que es muy útil, obviamente en el momento del parto, si estamos. Igual, yo lo hago así haya parido horas después o haya parido antes y yo haya llegado después, que casi siempre llego es a las 5 o 6 de la mañana, cuando ya han habido 2 o 3 horas, dependiendo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vemos dentro del parámetro el aspecto. Entonces, las membranas mucosas, si son grises o azuladas, tienen 0 puntos, membranas mucosas rosa pálido, entonces ya vamos con 1 punto. Dentro de si las membranas son rosadas, pues ya gana 2 puntos. Y así sucesivamente. Si en el pulso, por ejemplo, si es un pulso ausente, menor a 60 es irregular, mayor a 60 pues es regular. La respuesta a los estímulos, entonces tocamos la nariz, si no hay respuesta al estímulo, si hay respuesta, si hay un estornudo, el cosquilleo de la oreja, si no hay respuesta, entonces tenemos un puntaje, el movimiento de la cabeza y el cuello, tentativas de ponerse en pie con movimientos de cabeza, cuello y extremidades. Perdón, ese es el estímulo toracolumbar. Casi siempre lo hacemos. Y ese, personalmente, la actitud y la postura external para mí son muy importantes dentro del examen clínico, digamos, de su estabilidad mental. Entonces, al hacer un conteo de estos puntajes,
pues ya sabemos, si da de 0 a 3, pues hay una depresión marcada, de 4 a 6 hay depresión moderada, de 7 a 8 hay una lesión leve por asfixia y de 9 a 10, pues es un potro normal. Obviamente, yo juego con los parámetros, esto no es una cosa reglamentaria, juego con los parámetros, porque cuando yo llego a ver un potro no me pongo a ver, ay, ¿será que no? Esto es una cosa de un momento a otro, porque nunca me llaman cuando hay un potro sano. Entonces, más o menos uno corre en contra del tiempo. En el examen físico del neonato es muy importante la actitud del potro, si es un potro alerta, deprimido, si está en recumbencia, si se pone en posición external, si hace ensayos por pararse, la interacción con la yegua, si se incorpora solo, si busca la yegua, porque los potros dummies muchas veces no buscan a la yegua, son potros perdidos que buscan en todos lados menos su yegua. El reflejo de succión para nosotros es súper importante. Es muy difícil, obviamente, como les digo, yo llego es cuando hay un potro enfermo, entonces siempre tengo un reflejo de succión muy pobre. La condición general del potrito es súper importante, el patrón respiratorio y a veces uno se encuentra un poquito de meconio sobre la piel del neonato, a veces. Dentro del examen físico del neonato, ¿yo qué reviso? Eso sí, obligatoriamente, las membranas mucosas. Unas membranas mucosas nos van a decir también si hay una buena oxigenación, si hay un potro con asfixia, si hay un potro séptico. La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, yo siempre le ponía mucho cuidado a la frecuencia cardíaca. Y el año pasado que estuve en Folker, el doctor Diego Aramillo y Laura me dijeron, para nosotros no es tan importante una frecuencia cardíaca porque los potricos cuando los coges ya y con eso dispararon la frecuencia cardíaca. Entonces, desde ahí ya como que no, pues obviamente le pongo cuidado, pero no es un parámetro que a mí me desvíe. Los sonidos cardíacos anormales, yo nunca he escuchado un soplo, hay veterinarios que sí dicen que tienen soplo, yo nunca he podido escuchar un soplo en un neonato, la verdad. La frecuencia respiratoria, entre 40 y 60 respiraciones por minuto casi siempre, a veces se encuentran murmullos respiratorios que son normales hasta las 48 horas después del nacimiento, es normal que los llamen y le digan a uno, doctora, eso tiene algo líquido en la respiración y eso se escucha ahogado, es mientras expulsa esos líquidos a las 48 horas. Si no hay nada normal, ya eso debe estar resuelto. La temperatura rectal es muy importante y es muy importante para mí, en mi zona que es tan caliente, saber cuál es la temperatura normal entre un neonato, porque muchas veces a uno le dicen, no, está en 39,3 y está en un solazo impresionante, entonces uno dice, ah, bueno, no está séptico, no tiene problemas, no está mentalmente inestable, es un potro que está al sol. Entonces la temperatura rectal tiene que ser muy bien valorada. La temperatura de las extremidades pues también nos puede dar un valor importante. La evaluación y la curación del ombligo. Muchas veces uno se encuentra, casi todos los propietarios tienen un cuidador de caballos o un peticero que sabe más que uno. Entonces el cuidador siempre le va a decir a uno, yo ya curé el ombligo, yo ya le eché específico, se lo eché puro, ya uno sabe ahí que con el específico puro hay una inflamación y posiblemente vamos a tener problemas. Entonces, el dato de la inflamación, de la evaluación del ombligo es súper importante. Hay que siempre, sí o sí, explicarle al cuidador cómo curar un ombligo y cómo realizar un ombligo para no tener próximos problemas. La micción y la defecación, pues eso es importante porque pues eso nos va a decir
su estado también mental, y fuera de eso, si hay una retención de meconio. También la distensión abdominal, desviaciones angulares y flexurales. Uno nunca piensa que pueda ser tan grave una desviación angular o flexural. Y resulta que últimamente con los potros que me han nacido, ha sido súper importante este tema, inclusive con uno de mis pacientes más cercanos, tuvimos muchos problemas en este tema de las desviaciones, y ahora les voy a explicar por qué me perdí completamente. La evaluación de la talla y la madurez, la evaluación neurológica, pues hace parte de todo lo que ya les he comentado hasta ahora. Mediciones complementarias. ¿Cuál es mi kit? Número 1, porque es que yo no tengo tiempo. A mí me encantaría tener a Vivi Castillo aquí, no la tengo, pero me encantaría un laboratorio cercano como Vitalab y uno poder tener una medición de inmunoglobulinas. Yo acá en el Valle no hay mediciones de inmunoglobulinas. De hecho, uno manda al laboratorio acá en el Valle y el Valle lo mandan para Bogotá. Entonces, yo no tengo tiempo porque las fincas que yo atiendo son extensiones, entonces yo no tengo tiempo de mandar exámenes de laboratorio. Entonces, ¿qué hice yo? Me hice a mi kit de mediciones. Entonces, para mí una glucosa es súper importante, y una glucosa me va a decir si ese potrico ha mamado, si así yo lo vea muy activo, porque es que ya tuve hace 15 días una potranca súper activa y el glucómetro no me medía. Y cambié de cintillas, cambié de tirillas millones de veces y no me medía. Ahí pues fue muy importante el lactato. El lactato nos va a ayudar muchísimo porque pues el lactato nos va a decir cómo está esa oxigenación, digámoslo así. La saturación de oxígeno también es importante porque eso nos va a decir si hay alguna hipoxia, si hay algún problema. Las proteínas plasmáticas también son importantes. Hace poquito conseguimos ya la centrífuga y pues la doctora Vivi nos enseñó o me enseñó a leer las proteínas en suero, pues qué puede significar una proteína alta o un desorden en las proteínas. Como les digo, la medición de las inmunoglobulinas serían ideales, pero yo no tengo acceso a esa prueba de laboratorio, entonces para mí es más importante con mi kit armar, digamos que la toma de decisiones. El hemoleucograma y la química son muy útiles, pero yo la verdad no gasto dinero en eso porque no tengo cómo llegar a un laboratorio pronto. Entonces, si yo tomo la muestra, la tengo que llevar hasta el laboratorio de la ciudad. Entonces, yo preferí tener mi kit y con eso nos ha ido súper bien, y uno más o menos va dirigiendo su instinto hacia un diagnóstico. Obviamente todo eso es como un rompecabezas. Entonces, dentro de las patologías de un potro está el síndrome del potro prematuro o dismaduro, que es un conjunto de signos y anomalías presentes en un potro que no está listo para nacer. Estas dos niñas son mi mano derecha y mi equipo de trabajo increíbles, son dos seres humanos espectaculares. Dentro de las características del potro prematuro, está el potro nacido en un periodo menor a 320 días, y el dismaduro es un potro nacido en un periodo normal a tiempo de 320 a 365 días con signos de inmadurez. Todos los sistemas corporales pueden verse afectados por la prematuridad, la dismadurez y la posmadurez. Esa es la evolución. Este es un caso que me marcó la vida porque este es el típico potro
inmaduro, fue una yegua que cuando llegué, cuando llegué, la yegua, el historial de la yegua es que hacía 15 días estaba lactando, antes del parto, ya estaba botando leche, y en el momento del parto, cuando yo reviso la leche o cuando yo llego a atender el potro, es un potro que no se para, débil, de baja talla, pelo sedoso, debilidad del cartílago articular, laxitud de tendones, prominencia de huesos frontales, pero pues obviamente la termorregulación en este calor del valle no estaba alterada. ¿Qué pasó con este potro? Y cuál fue, digamos, mi aprendizaje. Es un potro que llegamos y inmediatamente, aprovechando que la leche, la yegua era súper buena de leche, pasamos sonda nasogástrica porque el potrico no se paraba. A las 4 horas el potro empezó con unas convulsiones y teníamos una pipa de oxígeno, entonces le pusimos oxígeno 5 litros por media hora y el potrico empezó a incorporarse súper bien, increíblemente bien. En el transcurso del día era un potro que ya era capaz de sostenerse y buscaba la ubre y alcanzaba a mamar. Fue un potro con el que duramos una semana durmiendo día y noche, inclusive con los dueños. Eh, entonces fue un potrico que empezó con una cojera del tarso, una inflamación, le hice lavado articular, un líquido sanguinolento, y pues obviamente cuando uno le sale un líquido sanguinolento, pues uno piensa en un trauma, chuse una vena, pero pues no es tan común cuando uno lava una articulación chuzar una vena en realidad, porque es que las venas son grandísimas. Y este potrico empezamos a hacer lavados y a hacer perfusiones regionales. Y en 4 días este era un potro perfecto, era un potro sin cojera. Con este potro cometí un error y fue aplicar una triamcinolona. Y fue un error, pues que en algunos momentos puede funcionar y hay veterinarios que les ha funcionado. Yo personalmente no vuelvo a usar la triamcinolona en mi vida porque, claro, el potrico ya caminaba súper bien, no tenía inflamación del tarso, no tenía calor, tenía una cojerita muy chiquita y yo dije, bueno, esto tiene un efecto condroprotector, vamos a poner una triamcinolona, además que alguien me la recomendó. Y enmascaró, digamos que el dolor en el potro. En una semana, el potrico duró perfecto la semana, lo soltamos al potrero porque pues yo no le veía síntomas de nada, era un potro que ya no tenía temperatura, que no tenía problemas en la articulación, no cojeaba, se incorporaba súper bien, caminaba perfecto, trotaba perfecto, y a la semana siguiente me llama el dueño y me dice, Jime, el potrico está cojeando otra vez. Y yo, pero ¿cómo así? Una semana entera estuvo bien, yo no puedo creerlo. Cuando llegó y había un huraco persistente y efectivamente otra vez la articulación inflamada, por alguna razón el potro tuvo un trauma o por su sepsis y le produjo una úlcera corneal gigantesca que le cubría casi toda la córnea, gigantesca. Y ese potro me marcó muchísimo porque además le teníamos mucha gratitud a su respuesta. Y evidentemente a la semana echó para atrás y no hubo cómo sacarlo adelante porque ya la afección era de las intertarsianas distales. Cuando llegan a las intertarsianas distales, si vos no sabes hacer un lavado bien hecho en esa articulación tan chiquita, pues es muy complicado sacar. Ya el doctor Salo Armel
que es el que me ayuda a mí en todo el tema de imágenes, le tomó las placas y pues obviamente era un potro inmaduro con huesos cuboidales. Entonces, desde ahí, pues ya el pronóstico era pésimo. Decidimos por compasión con el potrico que estaba sufriendo muchísimo, con un uraco que no cerraba, muchísimas complicaciones, ya eran muchas articulaciones, ya con huesos coidales era muy difícil sacarlo adelante, ya había compromiso de uno de los huesitos, había osteomielitis, entonces pues ya la decisión fue sacrificar ese potrico con muchísimo dolor, pero pues gracias a ese potro aprendimos que con los potricos nunca es suficiente, hay que ser súper agresivos y entre más agresivos, mejor. Es mi experiencia. Obviamente digo que mi experiencia es personal. Hay muchos veterinarios tesísimos en este país que tienen otra manera de trabajar, pero este potro me enseñó y de ahí en adelante que hay que ser agresivos en los tratamientos. Bueno, la falla en la transferencia de inmunidad pasiva es un fracaso del neonato para lograr una adecuada concentración de la inmunoglobulina circulante después del nacimiento. La importancia de la inmunidad pasiva. O sea, ya sabemos que la yegua tiene una placenta con epitelio corial difusa. Su única defensa y es a través del calostro y se da hasta los y eso lo cubre hasta los 2 primeros meses, que es la inmunidad pasiva. El potrico cuando nace tiene unas células epiteliales especializadas que por pinocitosis hasta las 12 horas más o menos agarran todo lo que entre, sea bacteria o sea inmunoglobulinas. Entonces, aquí siempre nos encontramos con el potrico que busca mamar, que no encuentra la ubre, que se va por el pecho, que se va por las piernas, que se tira al suelo y prefiere no seguir mamando porque se cansa y ahí lo que están ingresando son bacterias. Entonces, eso es súper importante en el momento de los anamnésicos también preguntarle al propietario o al cuidador si ya ha mamado y si cogió de una la teta. A ver, listo, la máxima absorción de inmunoglobulinas inmediatamente después inmediatamente después del parto. A las 3 horas baja un 22% y disminuye al 1% a las 20 horas después del parto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego a una finca a revisar un potro, yo ya tengo mi lactatómetro, yo llego casi siempre a las 3 horas después del parto, casi siempre. Yo mido ese calostro en el refractómetro y eso me va a decir qué tan buen calostro o qué tan buena, digamos, cantidad de azúcares puede salir en el refractómetro. Entonces, eso me va a dar, digamos que una guía de cuánta inmunoglobulina puede haber recibido ese bebé. Después de las 24 horas, las células especializadas cambian a enterocitos. Entonces ya no hay absorción de inmunoglobulinas. En la falla de transferencia de inmunidad pasiva es muy importante cuando nosotros mandamos al laboratorio. Los parámetros en un potro normal es mayor a 800 miligramos por decilitro, la falla parcial es de 400 a 800 y una falla completa es menor a 400. Yo no tengo esto, entonces ¿yo qué hago? Yo tengo mi kit, reviso el refractómetro, el de
densidad de proteínas para ver las proteínas y ver si hay una inflamación. Me guío mucho por la glicemia del potrico, obviamente que no sea muy alta y que esté dentro de los rangos. Me guío muchísimo con el pulso oxímetro y con el refractómetro para medir el calostro. Para mí, al no tener esta prueba de inmunoglobulinas, pues yo tengo que echarle mano a las que tengo en mi carro y en mi propio laboratorio. Bueno, las causas de esa falla. Dentro de las causas maternas está la lactación prematura, como la que tuve en ese caso con ese potrico inmaduro, que casi siempre una lactancia prematura es síntoma de placentitis. Entonces, hoy no es muy común que el dueño de la yegua te llame y te diga, revísame a ver cómo está mi potro, como para uno hacer una medición de la unión uteroplacentaria y ver si esa placenta tiene cambios y poder predecir o tratar de ayudar en una posible en un posible trastorno en el parto, digámoslo así. Los mellizos pues casi nunca llegan a término, a mí nunca me ha tocado. Las yeguas de polo son muy melliceras. La separación prematura de la placenta, como les digo, nos puede ayudar muchísimo antes de saber si hay de pronto una separación o si hay un aumento o si hay una disminución. Hoy en día hay muchas herramientas que nos pueden ayudar para la toma de decisiones. Bueno, ahí está el lactatómetro de azúcares, que se consigue muy fácil y es una herramienta súper chévere. Entonces, si por ejemplo, yo más o menos sé que si me da entre el 20 y el 30%, pues yo tengo posiblemente unas inmunoglobulinas entre 5.000 y 8.000. Si está mayor a 30, pues yo posiblemente ya le apuesto a unas inmunoglobulinas mayores de 8.000. Si está entre 15 y 20, obviamente en las primeras horas, ¿no? Del parto. Si está entre 15 y 20, pues yo ya sé que hay una falla y pues pobre calostro, sí, ahí sí estoy apostando a una falla en la transferencia pasiva sí o sí. Las causas fetales, una falla en la toma del calostro. Obviamente, pues ya sabemos que esto nos va a traer muchísimos problemas. El potro débil, la ausencia del reflejo de succión, la yegua brava, primípara, que no deja mamar al potro. A veces hay yeguas, y este es un caso que es muy común, yeguas que no producen buena leche y no producen suficiente leche. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Solucionar una glicemia y después ya con una transfusión de plasma pues solucionamos otro tipo de cosas. Pero entonces la leche materna es una fuente de nutrientes por excelencia y siempre debería ser leche materna o leche de yegua. Si no tenemos leche de alguna otra yegua, lo que podemos hacer es, bueno, hay gente que ha dado leche de vaca. A mí en algún momento di leche de vaca y me produjo una diarrea impresionante y casi no saco ese putrico de adelante. La leche de cabra también, pero pues vaya, consiga una cabra en campo a ver si le va a dar toda la leche que uno necesita para un potrico. Es muy difícil. Entonces, ¿qué hago yo? En 1 litro de leche descremada, que siempre se va a conseguir, podemos añadir 20 gramos de dextrosa, que significa más o menos son 4 cucharadas soperas.
Espera un momento, de silencio a alguien que está por ahí. No, se me perdió. Entonces, ¿qué pasa cuando uno suministra azúcar? Ahí la literatura dice que hay riesgo de diarrea osmótica, porque a veces los potros no son capaces de asimilar esos azúcares. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Es muy fácil conseguir dextrosa al 50 y en esa leche por litro vamos a dar a meter 40 ml de dextrosa al 50 y con eso vamos a solucionar, mientras tanto, mientras solucionamos la lactancia de la yegua, la producción de leche, pues vamos a solucionar la glicemia, que es lo que a nosotros nos interesa para tener un potro mentalmente estable. La falla de absorción del calostro, pues obviamente en los potricos prematuros. Dentro de la inspección, es importante tener en cuenta el potro que no consume calostro dentro de las 4 a 6 horas de vida. Y pues la medición de los niveles séricos de inmunoglobulinas. Aquí vuelvo yo no tengo un SNAP test, en Folker lo tienen, pero obviamente esto en clínica es mucho más fácil porque van a tener yeguas naciendo a cada rato. Es un test bastante bueno, pero para mi gusto un poco costoso. Y vuelvo al tema de las inmunoglobulinas y los laboratorios que pues no tengo chance de un laboratorio cercano y a tiempo. Tratamiento. El tratamiento, pues la prevención siempre va a ser mejor que cualquier cosa. Entonces, muchas veces uno tiene, los propietarios ahora se están preocupando por tener calostros guardados en nevera, entonces les querían las yeguas y me ocurrió en estos días que llegué y me dijeron, no, nosotros ya le dimos calostro, súper bueno, y yo muéstrame el calostro, no, el calostro era, sí, leche, pero lleno de mugre. Entonces ese mugre pues van a ser bacterias, muchas bacterias, dependiendo de cómo haya sido la asepsia del que maneja la yegua. Vamos a saber, dependiendo de cómo maneja el agregado la yegua, pues también es importante porque es que acuérdense que nosotros vamos a meter es bacterias y leche de otra mamá, de otra yegua, a un potrico que está permeable a cualquier ingreso o de bacterias o de inmunoglobulinas. La otra opción, después de mantener una glicemia estable, es la transfusión del plasma materno. Cuando ustedes tienen datos de la inmunoglobulina de la yegua, de cuánto ha sido la inmunoglobulina de la yegua, más o menos si, por ejemplo, si son 500 miligramos, se multiplica por una constante que es 30 y eso nos da 15.000 miligramos de inmunoglobulina, o sea, 1.5 litros de plasma. Yo, como tengo mi centrífuga, tengo mi refractómetro, entonces le echo mano a lo que yo tengo. Entonces yo tomo las proteínas de la yegua y del potrico y más bien utilizo esta fórmula que también me ayudó la doctora Laura a descubrir esta fórmula que ha sido una cosa maravillosa, que es el peso por 90 por la proteína deseada, por la proteína actual, sobre la proteína del donante. Entonces tenemos un potrico de 30 kilos, multiplicamos esto por 90, deseamos una proteína de 7, menos, digamos que el potrico tenga, que nos haya salido en la centrífuga y en el refractómetro una proteína de 3 y que la mamá esté en 6.5. Eso me va a dar 1.661 ml de plasma. Eso es lo que le voy a transferir al potrico de plasma para apostarle a una
inmunoglobulina, a una transferencia. Entonces, la transfusión de plasma materno, se colecta sangre del donante. Yo lo que utilizo es que yo siempre tengo en el carro citrato, y entonces utilizo 24 gramos, lo introduzco, esos 24 gramos los diluyo en una bolsa de litro llena de lactato de Ringer, vacío 3 bolsas de lactato de Ringer o se las aplico a la yegua, o guardo casi siempre esas bolsitas cuando uno pasa suero, y en cada bolsa vacía introduzco 200 ml y cada bolsa recoge casi 1 litro de sangre. Eso me va a ayudar casi siempre. Yo dejo de cantar mínimo 12 horas. Mínimo 12 horas. A mí me da tiempo para eso. Es que yo ya llego y desde que estoy viendo el potrico ya estoy en la mañana sacando sangre de una, y ya la luz de adelante es la que alumbra con los potros. Eso sí tiene que ser por delante de todo. Entonces se colecta el plasma. La administración del plasma es endovenoso. Hay que estar muy pendiente de las constantes fisiológicas, de los signos clínicos, casi siempre el aumento de la temperatura o cambios en la temperatura, cambios en la frecuencia cardíaca, aumento en la respiración. Todos los signos clínicos son importantes. Yo casi siempre meto una gota cada 10 segundos por 5 minutos, después subo una gota cada 5 segundos por 5 minutos, una gota cada segundo por 5 minutos. Si en esos 15 minutos yo no he tenido ningún cambio clínico, me lanzo a chorro. Y mando a chorro, obviamente. Yo nunca he tenido que tener... bueno, sí, en algún momento tuve que usar una dexametasona en una mini horse que se nos estaba... Yo le dije a la doctora que trabaja conmigo, le dije, por 30 ml que nos faltaban, o 100 ml, le dije, pasemos esto a chorro, y pasamos eso a chorro, y esa potranquita estaba mareando feo. Entonces ahí utilizamos la dexametasona y sin ninguna novedad. El síndrome de asfixia perinatal. El síndrome de asfixia perinatal es un síndrome de mal ajuste neonatal, o encefalopatía hipóxica isquémica, o es el potrodumi o bobo. Es un síndrome específico caracterizado por alteraciones en el comportamiento, con signos neurológicos y lesiones del sistema nervioso central, isquémicas y o hemorrágicas asociadas a asfixia perinatal. Cuando tengo estos potricos neurológicos, para mí el libro de mano es Leo Parra, que es un teso en neurología y es un gran amigo también. En el camino nos hemos ido encontrando muy buenos amigos en esta profesión, y gracias a los caballos y a los enfermos sobre todo. Las causas pueden ser maternas, que puede ser una reducción en la liberación de oxígeno materno por una anemia. Aquí tenemos mucha babesia y es muy común la babesia, entonces ya sabemos que si hay una yegua con babesia y ha sido una babesia complicada, posiblemente vamos a tener un problema con ese potrico. La enfermedad pulmonar, como una neumonía, mucho tos. Aquí el rodococo sobre todo es el pan de cada día en mi práctica sobre todo. Y también pues hay mucho síndrome respiratorio, muchísimo síndrome respiratorio acá. Reducción del flujo sanguíneo uterino por una hipotensión materna, una endotoxemia o cólico, hipertensión materna por una infosura. Cualquiera de esas patologías nos alertan a un posible problema en el nacimiento. Las causas placentarias, la separación prematura de la placenta, la placentitis, reducción del flujo sanguíneo umbilical, ruptura prematura del cordón.
Y intraparto, las distocias. Jamás he tenido una distocia, espero nunca tenerla. En casi 20 años de práctica nunca he tenido una distocia y me moriría al pesar teniéndola. Ojalá que no me toque. Los signos del potrico dependen del grado de hipoxia. Puede haber una leve depresión, una pérdida del reflejo de succión, eso sí es muy típico. El potro que no persigue a la mamá, que da círculos, que busca las paredes, que busca todo menos la mamá. El potrico siempre está detrás de la mamá y la mamá es súper aprensiva, entonces siempre está pendiente de que su potro la siga. El head pressing, que es cuando el potrico sostiene su cabeza contra la pared. Eh, las convulsiones, por supuesto, y a veces el coma profundo, que es un potro somnoliento. Entonces, la fisiopatología. Dentro de la fisiopatología, pues obviamente hay una reducción en la oxigenación. Se activa el sistema nervioso simpático fetal, las catecolaminas. Hay una protección de los órganos centrales. Entonces, el cerebro, el corazón y las glándulas adrenales siempre van a estar protegidas. Pero si la hipoxia continúa y baja el oxígeno cerebral, hay una desestabilización de las neuronas. Entonces, al haber desestabilización de las neuronas, pues ahí entra el calcio intracelular a las neuronas, se activan las lipasas, proteasas y endonucleasas, hay una interrupción en la síntesis de proteínas en la neurona, muerte celular, edema cerebral, acidosis láctica, un lactato aumentadísimo y pues obviamente el potro entra en glicólisis anaeróbica. Este es el típico caso del potrico neurológico. Obviamente, pues basado en la anamnesis y en los signos clínicos, que principalmente son neurológicos, hay que descartar otros diferenciales como de trauma, otras cosas. Los gases arteriales sería la prueba de oro, pero no tengo gases arteriales. Entonces, para mí, lo que me diga el potrico en sus movimientos, en su estado mental, en su respuesta a los estímulos, un lactato y una saturación de oxígeno, pues va a ser lo que para mí sea importante en campo. Y es lo que yo utilizo. Yo ya me acostumbré a ese tipo de muestras. El tratamiento. El tratamiento obviamente pues va a ser controlar las convulsiones, el aumento de consumo de oxígeno cerebral. Es necesario, o sea, aumentando el consumo de oxígeno cerebral, es necesaria la ventilación mecánica. Si no tenemos ventilación mecánica, es un potro que en campo no vamos a poder sacar. Es un potro que debe ser remitido a una clínica, es un potro que necesita oxígeno las 24 horas para poder estabilizarse. El uso de fenobarbitales de 2 a 10 miligramos por kilogramo lo he utilizado yo. El diazepam cuando se consigue, cuando lo puedo conseguir, porque pues es un medicamento intrahospitalario y para mí no ha sido fácil conseguirlo, pero cuando lo he tenido lo he utilizado. El diazepam de 5 a 10 miligramos dosis total. Dentro del soporte cerebral tenemos el sulfato de magnesia a 20 miligramos kilogramo cada 8 horas. El sulfato de magnesia nos ayuda a disminuir la excitabilidad y reduce los radicales libres inducidos por la hipoxia. La tiamina, el último caso lo utilizamos. Obviamente es muy difícil en los casos neurológicos para mí. Yo potricos hipóxicos neurológicos, yo no le he logrado. A mí póngame en una diarrea, póngame cualquier otra cosa, pero las hipoxias ha sido muy complicado porque pues una hipoxia ya es un potro deteriorado en todos sus órganos, entonces es muy complicado sacarlo adelante. En algún momento utilicé la cafeína, 10 miligramos por kilogramo, oral o rectal. Esto es un estímulo, estimula el sistema nervioso central y en potros con depresión del centro respiratorio. Ojo, si hay un potro conectado al oxígeno, pues no se puede utilizar. Si está con ventilación mecánica, pues los efectos son indeseados.
Pero si es un potro que está adormilado, que ha tenido reflejo de succión, pero que está adormilado, ha funcionado. Ha funcionado. Obviamente hay que saberla utilizar, pero a mí me funcionó en algún momentico cuando no estaba tan grave el potro y lo saqué adelante. Tratamientos, los diuréticos como el manitol, para bajar el edema cerebral y ayudar al sostén de las convulsiones, a disminuir las convulsiones un poquito. Ojo, súper importante, ya cometí ese error por el afán de hacer las cosas, no dejé sonda uretral y obviamente pues hubo un uroperitoneo, ya nunca más dejé de usar una sonda uretral. El Domocin como antiinflamatorio específico nos fascina. Yo utilizo mucho Domocin, hay veterinarios que no le creen y no les gusta, a mí me fascina. En el sistema nervioso central ayuda muchísimo. A una dosis de 0.5 a 1 gramos kilogramos 24 horas, pues súper importante que la concentración sea menor al 10% porque hay un alto riesgo de hemólisis. La corrección de las alteraciones metabólicas, ácido, base y electrolítico, la perfusión tisular, fluidos intravenosos y sin exceder, obviamente, para no producir un edema cerebral. El soporte de anomalías secundarias. La infección secundaria siempre se va a dar. Un potro desde que nace hay que meterlo en antibiótico. A mí me fascinan las cefalosporinas. Muchos veterinarios utilizan las penicilinas. Yo amo las cefalosporinas. A mí me ha funcionado sobre todo en potricos con convulsiones y con meningitis. Súper, súper útiles. A una dosis de 10 miligramos por kilogramo cada 12 horas, endovenoso. El ilioparalítico, también hay que revisar el reflujo y pues si es necesario dar procinéticos para ayudar al vaciado gástrico. Soporte nutricional enteral y parenteral. Obviamente pues hay que mantener el potrico con una sonda nasogástrica hasta que tenga un buen reflejo de succión. Y parenteral, pues es súper útil el uso de la dextrosa. Yo utilizo dextrosa al 50%, 50 ml en 1 litro de lactato de Ringer. Mantener el potro en posición external, eso es súper importante, sobre todo para la oxigenación. He utilizado, sí señor, la lidocaína como procinético. Nos encanta. Lo que pasa es que en algún momento tuve un problema en un potrico o sea, lo que pasa es que además hay que utilizarla constantemente. La utilicé a una dosis bastante alta y tuve una respuesta del tracto gastrointestinal indeseable. Entonces la uso con muchísimo cuidado. La verdad, esa fue la experiencia. Bueno, el Madigan Fall Squeeze, qué pena aquí se me fue Madigan. El Madigan Fall Squeeze nos fascina, me fascina. Este fue un potrico de polo que no perseguía a la mamá, que tenía hipoglicemia, que tenía un lactato de 4 y tenía una saturación de oxígeno por debajo de 95. Entonces fue un potrico que tuvimos que hacer una transfusión de plasma. Le pasamos casi 2 litros a este potro, que era un potro de baja talla, además era prematuro. Además del sostenimiento de oxígeno en ese momento, creo, y bueno, la sonda nasogástrica toda la noche hasta que el potrico aprendiera a mamar y recuperara su
reflejo de succión, hicimos el squeeze y respondió impresionante. El potrico apenas ahí estaba súper adormilado, no perseguía a la mamá, era un bobo, y después del squeeze salió corriendo, eso era como si ya fuera a jugar polo, prácticamente. Aquí está la mamá. Yo jamás hago nada alejada de la mamá, porque para mí es más peligroso una mamá lejos que una mamá cerca. La septicemia neonatal, vamos a hablar más que todo de la artritis séptica, por ejemplo, en este caso. Es una infección sistémica caracterizada por la aparición de patógenos en sangre. La septicemia neonatal es un tema grandísimo que aquí podríamos estar un día entero. Más o menos voy a hablar de lo que en mi experiencia he vivido. Las generalidades generalmente son aisladas, bacterias gram negativas como la E. coli y la salmonela. Esto siempre, la puerta de entrada es o tracto gastrointestinal, respiratorio o ombligo. Para nosotros todo potro es séptico hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, para nosotros todo potro necesita una transfusión de plasma. Pues nos tenemos mucha confianza en esa transfusión de plasma últimamente y nos ha quitado muchísimos dolores de cabeza. Entonces, si hay un potro que en las primeras horas de vida no coincide con los parámetros que necesitamos nosotros para que un potro sea sano, pues de una lo metemos en antibiótico y tratamiento gastroprotector, con suero, bueno, en fin. Factores predisponentes. Alteraciones en la gestación, como las placentitis. ¿Cómo se realiza el Mandigan? Uy, el Mandigan. Ahora, si quieren echo para atrás, no sé si quieren que les eche para atrás y yo les explico el Mandigan, porque es que esto es además es un método de sujeción bacanísimo que a ustedes cuando tienen un potro demasiado enérgico, demasiado volátil, demasiado loco, les va a ayudar muchísimo. Bueno, aquí este es un nudo que se hace alrededor del tórax y viene alrededor y da la vuelta hacia el otro lado. Aquí volvemos y damos la vuelta hacia acá. Es muy sencillo, de verdad que es muy sencillo. Aquí se ve muy difícil, pero en realidad es muy sencillo. Mira, es simplemente usted tiene que tener un lazo fuerte, no puede ser delgado, tiene que ser un lazo fuerte. Y aquí pasa, igual vos puedes conseguir, hay muchos artículos. Entonces, ¿qué pasa con esto? En el momento en que ya tenés el potro ajustado que cubra todo el tórax, sobre todo no vas a cubrir aquí la parte del abdomen porque no queremos una vejiga rota. Simplemente la parte del tórax para simular, digamos, que la presión en el momento del parto. Entonces, lo que se hace es una presión hacia atrás, el potrico empieza a desmayarse, a desmayarse, a desmayarse, hay alguien pues que lo tiene, él se desmaya y ahí queda de 20 a 30 minutos ahí dormido. Por eso aquí la mamá lo estaba viendo, el potrico estaba profundo, hay que estar pendiente. Si ven la respiración es un poquito fuerte, eso es lo que se necesita, que sea un poquito fuerte sin que vaya a ser ausente. Y estar revisando la frecuencia cardíaca. En 30 minutos ustedes sueltan ese potro y eso es magia y quedan súper bien con los propietarios. Bueno, volvemos. Factores predisponentes. Alteraciones en la gestación, las placentitis. Ya sabemos que una placentitis, una revisión de una placenta a tiempo nos puede ayudar. Espérate a ver aquí otra vez. ¿Cuándo realiza la separación de la sangre? ¿Cómo pasa el plasma a las otras bolsas? La separación. Doctora, si le parece, no sé, oye, a los participantes yo creo que es bueno que para no interrumpir como la continuidad de la charla, podríamos dejar las preguntas para el final.
Sí, me parece fantástico. Es que me salen un montón de ventanitas aquí haciéndome preguntas. Eso, entonces por favor a los participantes tengan bien apuntadas sus preguntas, Bien, guárdenlas que al final damos paso para que se hagan las preguntas directas. perfecto. Gracias, Doc. Listo, listo. Inapropiado cuidado del ombligo, ya sabemos, cuando hay desinfecciones con unos cáusticos o con yodos demasiado fuertes, muchas veces hay inflamación y muchas veces pueden producir uracos o inclusive infecciones dentro del ombligo, onfalitis, precisamente por esos cáusticos. Ya me ha pasado. Tiempo de gestación, prematuros e inmaduros, ya hablamos. Falla en la transferencia de la inmunidad pasiva. Los signos, depresión, es el potrico que no levanta la cabeza, que no es capaz de estar en posición external, que no busca a la mamá, que cuando levanta la cabeza no encuentra la ubre, disminución en el reflejo de succión, entonces él llega, se acerca a la ubre, pero no le parece interesante la ubre, entonces se cansa. Fiebre, casi siempre son potricos por encima de 39 grados, membranas mucosas congestionadas, vasculitis, aumento de la frecuencia respiratoria, petequias en mucosas, uveitis, pérdida de peso, claudicación y efusión articular. Vamos a contestar respuesta. Aquí está mi doctora Vivi, una súper amiga. ¿Cuál es el diagnóstico? Pruebas de laboratorio. No tengo laboratorio. Ustedes que tienen en Bogotá o en Medellín o en cualquier otra ciudades cercanas, pues échenle mano a eso. Pero entonces, ¿yo qué hago? Las pruebas en campoglicemia, lactato, proteínas, saturación de oxígeno, ya hablamos de eso. Órganos o sistemas blancos. Las meninges son súper fáciles de contaminar. El potrico con ataxia, nistagmos, incoordinación, head pressing. A veces es bueno hacer análisis de líquido cefalorraquídeo. Obviamente tenés que tener un laboratorio cercano para que no cambien mucho los parámetros. El sistema respiratorio, casi siempre hay un distrés respiratorio, aleteo nasal, neumonía. El ultrasonido de tórax es súper útil para uno saber si hay una inflamación o si hay abscesos o si hay colas de cometas o si hay moco. En el tracto gastrointestinal, pues casi siempre los signos son diarrea, ilioparalítico, entonces pues siempre es chévere hacer un ultrasonido de abdomen para saber uno dónde puede estar el problema y si es necesario mandar a cirugía porque muchas veces se requiere. Articulaciones, casi siempre el potro que claudica y le llaman a uno y le dicen que la yegua lo pisó es un potro séptico. Efusión articular, edema periarticular, calor articular. Se toman radiografías, ultrasonido, y la artrocentesis, entonces yo como tengo mi refractómetro y tengo el glucómetro, pues entonces yo tomo proteínas y ahí sé si hay una inflamación y pues el glucómetro me va a decir si pues hay un proceso séptico. Dentro de las neumonías está el rodococo X, aquí este es mi pan de cada día, tengo muchas neumonías, potro séptico a mí me sale con artritis séptica, diarrea y neumonía. Y salen adelante, gracias a Dios, con muchísimo esfuerzo y mucha dedicación, pero salen adelante. Este es el típico caso de un absceso pulmonar. Ahí se ve la inflamación y se ven las típicas colas de cometa que nos va a decir que hay un líquido que no pertenece a ese pulmón. Dentro de la artritis séptica, que casi siempre es lo que yo más atiendo, lo que yo más utilizo
son antibióticos de amplio espectro, como las cefalosporinas, aminoglucósidos y betalactámicos. Obviamente la fluidoterapia del equilibrio electrolítico es muy importante porque casi siempre yo utilizo amicacina a dosis altas y pues no quisiera tener un riñón dañado. El control de la inflamación con antiinflamatorios no esteroidales como el ketoprofeno o el finadine. Protectores, el butacinol casi no lo utilizo. La verdad, le tengo miedo al butacinol. Protectores gastrointestinales, el omeprazol y la verdad, lo que yo más utilizo, yo ya no utilizo omeprazol, solamente sucralfato. Porque en algún artículo leí y después lo confirmé con una colega que me lo dijo, que el omeprazol puede producir diarreas. Entonces, únicamente utilizo sucralfato sin ningún problema, no he tenido ningún problema. La nutrición enteral y parenteral. Vamos a ver. Bueno, no, esperen un minutito ya. Dentro de antibióticos, tuve la oportunidad hace un mes o larguito en tener 2 pacientes hospitalizados con artritis séptica, uno del tarso y el otro del carpo. Uno empezó con un tratamiento de ceftiofur sódico intramuscular y amicacina intramuscular. Después fue remitido a mí y ahí empezamos ya la amicacina venosa y seguimos con el ceftiofur sódico a una dosis muchísimo más alta y a una frecuencia mayor de la que se estaba dando. ¿Qué pasó? El potrico nunca pudo sostener esa temperatura. Entonces, al tener yo 2 potricos, quise hacer un ensayo porque una de las venas se nos dañó y no tuvimos cómo volver a instalar un catéter. Entonces, nos tocó echarle mano al antibiótico oral y utilicé la citromicina. Y me fue súper bien. En el otro potro utilicé la doxiciclina y me fue muchísimo mejor. En el otro potro que tenía ya cambios radiológicos y la respuesta fue mucho mejor con la doxiciclina que con la citromicina, por si quieren tener ese dato ahí pendiente. La citromicina, se me olvida ambas si son a 10 miligramos por kilogramo, porque siempre la uso con rifampicina y se me olvidan las dosis, pero de una vez hago la cuña, hay un libro del doctor Montilla, un venezolano, Edison, no me acuerdo, ahora confirmo el nombre, es espectacular ese libro y ahí pues van a tener las dosis completa. La cefalosporina me gusta y utilicé la ceftriaxona y me gustó muchísimo más. Tuve digamos que dentro de ese potro que tuvo la infección, la artritis séptica en el tarso, que ya tenía cambios radiológicos, y el potro que tenía la artritis en el carpo, sin cambios radiológicos, tuve mucho mejor respuesta con la ceftriaxona y la doxiciclina, y obviamente la amicacina, y el otro, que pues mucho mejor respuesta que el otro potrico que lo tuve inicialmente con ceftiofur y después lo pasé a citromicina 7 días seguidos y después día de por medio por un mes, ambas por un mes. Ahora les respondo sobre dosis y esas cosas, ¿listo? Bueno, esta es la perfusión regional que la hago todos los días bajo sedación. Yo casi siempre pongo silacina y ketamina y este es un lavado articular del tarso en 4 puntos que también el potro nos irá diciendo si es cuántas veces serán necesarias estos lavados articulares porque pues tampoco quiero
una cápsula inflamada, aunque se va a inflamar sí o sí, pero pues después es un poquito difícil desinflamar o bajar el grosor de esa cápsula. La medición en las artritis sépticas, la medición del líquido articular, pues yo la hago con el refractómetro y esas proteínas me van a decir si hay una inflamación, si vamos bien, si hay que cambiar el antibiótico, si hay que aumentar la frecuencia de las perfusiones regionales o de los lavados articulares. Listo, esto fue todo por hoy, casi que no termino, espero no haberme olvidado de ningún dato. Ahora sí, lancen las preguntas fáciles, por favor. Doctora, bueno, listo. Primero, pues, agradecerle. Excelente charla y creo que dentro del tiempo, pues, se abordó de manera muy completa y muchas gracias, pues, por compartirlo desde el conocimiento y desde su experiencia profesional. Ya usted me dirá si quiere que los participantes hagan las preguntas vía chat o cada uno de los participantes, creo que por acá también se puede pedir la mano y haga pues, y abra su micrófono y haga la pregunta directamente, como se le parezca bien, doctor. Como quieran. Aquí podemos ver cuándo se realiza la separación de la sangre y cómo pasa el plasma a las otras bolsas. Voy a tratar de ser un poquito gráfica aquí. Ya expliqué que dentro de esos, dentro del litro que ya tiene diluido 200 gramos, perdón, 24 gramos de citrato, de ese líquido voy a sacar 200 ml y en una bolsa vacía voy a meter esos 200 ml. Pongo un venoclisis, instalo un catéter y por gravedad empieza a bajar esa sangre. Obviamente hay que estarla moviendo para que no se coagule. ¿Y cómo se pasa? Pues, y obviamente ya se ha decantado esa sangre, queda la parte del plasma arriba, entonces yo desinfecto esa bolsa que voy a chuzar, meto una aguja con un venoclisis y otra bolsa vacía y empieza también por gravedad, digamos, a bajar y a llenar esa bolsa. Ojo con no tocar, con no revolver pues con las células rojas, pues porque ahí sí la embarramos. Hola doctora, ¿qué dosis usa de la silacina en potro? Vea, hay unas dosis, hay un libro que les voy a súper recomendar, que es del doctor Elinson Montilla. Ahí están todas las dosis. Yo siempre la tengo que consultar, siempre la tengo que consultar, porque muchas veces es efecto, a veces yo digo, no, pues ya, vámonos rápido, póngale 1 centímetro de silacina y medio de ketamina y ya más o menos yo sé el cálculo en los 50 kilos, que casi siempre son los potros míos. ¿Qué dosis usa de supralfato? Como te digo, creo que son, yo no me acuerdo, son casi siempre me da 1 gramo, pero es que eso está, todas las dosis están en ese libro. Yo siempre lo tengo que revisar y todos los días trato potros y no me acuerdo, inclusive Silvana y Estefanía me tienen que recordar dosis siempre, porque soy de muy mala memoria. Lo podemos, no sé si manejarlo, o sea, dentro de lo normal en los adultos se maneja de 20 a 40 miligramos por kilogramo. No sé si de pronto en los potros se maneja la dosis mínima establecida pues a los 20 o... Aquí me sapió la doctora Laura Rubiano, 10 miligramos, sí, son 10 miligramos por kilogramo, 3 veces al día. Listo, excelente. Doctora Castillo, siempre puede intervenir. Muy buenas noches para todos. No sé si me están escuchando. Doctora Viviana, se le escucha perfecto. Ay, gracias. Buenas noches. Un saludo para todos. Doctora Jimena, aparte de ser mi gran colega y amiga, me parece interesante que resaltemos algo en la presentación de hoy,
y es la relevancia que tiene la utilización de la semiología en la medicina de campo. Yo seguiré siendo una persona convencida que aunque yo sé que vivo del laboratorio y las personas que me conocen saben que trabajo en laboratorio clínico, definitivamente esto es una suma de fuerzas y el laboratorio clínico nunca va a funcionar si no estamos de la mano con los colegas que están trabajando en campo, que tienen muy claro el concepto semiológico de la atención del paciente y que manejan a la perfección, como lo vieron que lo hace mi amiga Jimena, la parte de problema orientado al diagnóstico. Recordemos, por favor, que las pruebas de laboratorio son orientativas y la correlación es la que se hace entre los resultados del laboratorio y lo que está viendo el colega en campo. Muy particular el kit de la doctora Jimena. En algún momento realizaremos el sueño que tenemos de poner un laboratorio allá en el Valle del Cauca, ser felices, tocar guitarra y tomarnos una buena copa de vino. Un abrazo con el corazón, mi doctora Jimena, excelente presentación y quiero ser tan famosa como tú. Ay, algún día. Tan bella, yo quiero tener la memoria tuya y tu conocimiento. Y desde que yo la conocí, por fin entendí lo que era un hematocrito. Gracias, mi vida. Era esa la intervención. Gracias, doctor Renzo, por el grupo interesante. Me alegra mucho ver tantos colegas. Eso quiere decir que de alguna u otra manera la tarea que estamos haciendo, la estamos haciendo bien. Me preguntan por ahí que cuál es el libro. Es del doctor Elison Montilla. Por favor, cómprenlo. Eso es un libro súper esencial, no es costoso y les va a aliviar la vida. El dato de la dosis del doctor. Hola, muy buenas noches. Apenas estoy iniciando la carrera. Voy en segundo semestre. Con relación al parto de una yegua, cuando esta no logra expulsar el potro, ¿qué procedimientos se debería realizar? Pues obviamente siempre que no hay, si hay un potro vivo, pues obviamente súper necesaria una cesárea. Si hay un potro muerto, pues hay que utilizar fármacos que nos puedan ayudar a la dilatación y a la expulsión de ese potro y tratar de sacar ese potrico, acomodarlo. Muchas veces, alguna vez me tocó una yegua, ponerla bajo ketamina y guayacolato, acostarla y subir las patas, o sea, colgarla de sus miembros posteriores y retirar el potrico, así que fue mucho más fácil la manipulación. Pero casi siempre, si está vivo, pues cesárea. Cefepime en potros con artritis séptica. Me encantaría utilizarlo. Compare el cefepime, tengo muchísimas dosis de cefepime, no he tenido porque sería la última opción para utilizar. Es una cefalosporina de cuarta generación, creo, entonces pues sería la última opción para yo utilizar. Ya cuando el potrico pues no me está respondiendo, podría utilizar eso. Lo que pasa es que cuando uno juega con los antibióticos, y ese fue un error que cometí en algún momento en mi desespero de sacar adelante un potro, y fue el cambiar constantemente los antibióticos. Error. Sigan con un antibiótico al menos 8 días y denle la oportunidad a ese antibiótico y hacer cambios entre los antibióticos familiares y ver pues la respuesta. Pero cuando uno cambia tanto de antibióticos, está cerrando el abanico de posibilidades. Bueno, Gladys. El doctor, bueno, ustedes pueden contactar al doctor Elison Montilla en @dvpequeñam.elison._Montilla y ahí conseguir el libro, que se lo recomiendo. Doctora, en su opinión,
¿Qué tiene mayor efectividad en cuanto al tratamiento de una artritis séptica que esté remitiendo? ¿Es mejor el uso de artrocentesis consecutivas con antibiótico o perfusiones regionales? El potro te va a ir diciendo, muchas veces, como les digo, yo ya me volví agresiva y yo lo primero que hago con un tarso inflamado y con una efusión es entrar a lavar una articulación. Obviamente, si vos entras a una articulación a hacer una artrocentesis, pues ya entre y lave. Ya entró a la articulación, lave de una vez. Y cambie ese líquido intraarticular que tiene y cambie todas esas células y cambie toda esa infección que está ahí metida. Y pues obviamente las perfusiones regionales muchas veces evitan los lavados articulares. Entonces yo utilizo perfusiones regionales, el doctor Parra me va a matar, pero yo utilizo 1 gramo de amicacina, siempre. Así esté utilizando la dosis de amicacina, que creo que son 21 miligramos, y el doctor Ellinson está por ahí y me puede ayudar, no me acuerdo, no sé si lo vea. 21 miligramos por kilogramos de amicacina endovenosa y 1 gramo en las perfusiones regionales. Y cuando hago lavado articular, la última vez alguien me aconsejó utilizar el Domocin en 1 litro, utilizar 5 centímetros de Domocin, lavé con Domocin y dejo 250 miligramos. Algunas veces he sido muy agresiva y he dejado hasta 1 gramo de amicacina. El doctor Parra me ha regañado, pero yo lo sigo haciendo porque pues no he tenido hasta ahora, digamos que inflamación, ni ninguna alteración, ni irritación del cartílago articular. Finalmente, pues ya está irritado con las bacterias, entonces yo entro a ser agresiva, yo necesito desaparecer esa infección. Doctora, si me permite, yo me quiero unir a esa intervención porque de hecho tenía una pregunta muy puntual sobre el uso del dimetilsulfóxido a nivel intraarticular. Yo también lo he usado, pero lo he usado en animales adultos, en lavados articulares de animales adultos. Dentro de eso, pues en algún momento también pedí una asesoría acerca de la situación porque el caso me llevó a leer y muchas indicaciones pues van en contra del uso a nivel articular por el daño del condrocito, por el daño de la membrana sinovial. Entonces quería pues como establecer de pronto si usted tiene esa experiencia sobre el uso del dimetilsulfóxido a nivel intraarticular. Sí es una terapia, considero que sí es una terapia bastante agresiva. También lo usé en una artritis séptica horrible, pero no sé, tengo ahí, he estado leyendo y los resultados son altamente controversiales. Doc, solamente lo he utilizado una vez en este último, porque como te dije, tuve la oportunidad de hacer ensayos. Uno cuando tiene un potro séptico, pues también puede hacer ensayos, ¿no? Y ver qué le funciona. Y te soy sincera, al otro día ese potro estaba en 3 patas. Él tenía una cojera 3 de 5 y al otro día estaba en 3 patas. No sé si pudo haber sido la distensión de esa cápsula o si en realidad hubiera sido algo irritante, aunque 5 centímetros de Domocin en 1 litro pues no son tan, pues como tan relevantes. Creería yo, no sé si volverla a utilizar. Fue un ensayo y pues igual me fue bien porque ayudó muchísimo en alguna inflamación, pero ahí me quedé con la duda porque es la primera vez que lo utilizo. No sé si funciona. Si me decís vos que es de tenerle miedo, pues le tendré un poquito más de miedo. Ese es un potro que está bastante comprometido. ¿Cuáles son los valores de glucosa normales en potro? Más o menos entre 80 y 120. Esos valores también están en el libro del doctor Ellinson. Doctora, si no se expulsa la placenta, ¿qué procede y cuánto tiempo sería lo máximo de esperar para considerar que la retuvo?
Si hay una retención de placenta, pues obviamente voy a hacer lavado y el uso de oxitocina a mí me ha funcionado. Y hacer lavados, casi siempre. Eso es lo que yo he utilizado. Hay muchos otros colegas que utilizan otros métodos, pero ese es el que a mí me ha funcionado y me ha funcionado muy bien. Amicacina, Ellinson, doctor, muchas gracias, 20 a 25 miligramos. Bueno, ahí está el doctor Ellinson, él podría decirles a los que estén interesados, porque de verdad que es un libro muy, muy bacano y muy útil, dónde conseguirlo. Si se quiere unir, doctor, y ofrecer su libro, que me fascina, bien pueda. Utilizo perfusiones regionales con domoso al 20% en solución. Amicacina, funciona muy bien. Nunca he utilizado el domoso en lavado articular. Sí, yo también utilizo en perfusiones regionales menos, a un porcentaje más bajito. Y les soy sincera, yo utilizo medicina homeopática en esas perfusiones regionales. El Traumel me fascina y el Linfomiazol me fascina. Porque el linfomiazol lo que va a hacer es bajar un poquito el edema y el Traumel desinflamar. Entonces, en las perfusiones regionales lo utilizo esas aguapanelas, como dicen algunos, pero a mí me ha funcionado, entonces son demasiado útiles. Inclusive muchas veces bajo las dosis de analgésicos y mantengo las dosis de esos homeopáticos y me ha ido súper bien. Excelente charla. Listo, ¿alguien más tiene alguna pregunta que quiera desactivar el micrófono y podamos hablar? Bueno, si me permiten, yo tengo otra pregunta que pues, hace parte de las dos que tenía, doctora, frente a la terapia que estábamos, o que usted comentaba, frente al paciente neurológico. ¿Usted de pronto tiene experiencia o ha conocido de terapéuticas o tratamientos relacionados con el omeprazol como protector neurológico o como disminuidor de disminución de la PIC? No tengo ni idea, doctor. La verdad, ahí me corcha, no tengo experiencia ni información, ni sabría. Si me lo pudiera compartir, se lo agradecería porque me parece súper interesante. No tengo experiencia. La verdad es que yo el omeprazol poco lo utilizo, pero no tenía ni idea. Sí, he leído y sé de colegas que lo hacen, que lo utilizan en terapia neurológica. Me parece muy interesante porque, dentro de todo, pues más allá pues, del abordaje en la úlcera gástrica, pues hablar de omeprazol a nivel neurológico es bastante interesante. De pronto, si alguno de los colegas tiene experiencia con el uso del omeprazol a nivel neurológico, sería pues interesante que nos compartiera su experiencia. Yo pues seguiré estudiando y le compartiré, doctora, también los posibles casos o artículos que encuentre. Doc, te lo agradecería muchísimo. Pues finalmente esto es digamos que un medio de compartir e intercambiar, porque eso se trata la medicina también, ¿no? Como te digo, en el camino me he encontrado con gente maravillosa y los veterinarios nunca hablamos de, hey, ¿qué? ¿Cómo estás? No, siempre hablamos, ve, ¿cómo te fue con ese potro? Mira que tuve este potro. Eso es la conversación de todos los veterinarios y me parece muy chévere y pues te agradecería muchísimo si nos pudieras compartir ese tipo de artículos para tenerlos en cuenta en otro ensayo cuando tenga un neurológico. Excelente, mil gracias, doctora. Qué pena, buenas noches. ¿Me podría repetir, por favor, la fórmula en proteínas de inmunoglobulinas? La fórmula. Espérate, a ver, ya te comparto la... O sea, la fórmula para la transfusión de plasma, me imagino yo que esa es la pregunta. Ya vamos aquí. Aquí está. Esta es la fórmula de las inmunoglobulinas cuando tengan los datos. Sí, señora. Listo, aquí está. Si tienen una inmunoglobulina del donante que
por ejemplo, que sea conocida de 500 miligramos por kilogramo, lo multiplican por 30, eso da un resultado de 15.000 miligramos de inmunoglobulina. Eso va a ser, ya me bloqueé, ya va a ser 1.5 litros de plasma lo que van a tener que transferir ustedes. ¿Sí quedó claro? ¿Listo? Bueno, nada, ya. Yo creo que ya, no sé si haya más preguntas. Parece que no. No sé si nos despedimos, doctor Renzo, agradeciendo muchísimo primero la cantidad de gente que se interesó y que quiso acompañar y pues escuchar una charla totalmente diferente, cero académica. Desde mi experiencia vuelvo a decirles muchísimas gracias por la compañía, por el apoyo y por todos los buenos comentarios que han puesto. No, doctora, gracias a usted, gracias a usted. La verdad, más que agradecidos, pues como que se haya tomado el tiempo de acompañarnos, de orientarnos, como usted lo dice, desde una charla, obviamente desde el conocimiento y desde la experiencia práctica profesional. Gracias por todo ese conocimiento que nos brindó hoy, por acercarnos a esa parte de medicina interna y neonatología que es tan interesante. Muchas gracias a todos los participantes, gracias a las personas que nos acompañan de otras instituciones, de otras universidades, de otros países. Gracias a nuestros colegas y amigos, la doctora Viviana Castillo, excelente, mil gracias por acompañarnos también. Entonces, nada, mil gracias a todos y el semillero de Equinos, la institución Visión de las Américas, está abierta para todos ustedes. Muy chévere. Bueno, muchísimas gracias y una feliz noche. Saludos, saludos a todos, saludos doctora. Gracias.